Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que ya se están conectando. De verdad apreciamos mucho su puntualidad. En un momento comenzamos. Si tú también crees que el plan B es ilegal y tramposo, alcemos la voz. Este 26 de febrero gritemos unidos. Mi voto no se toca. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Si tú también crees que el plan B es ilegal y tramposo, alcemos la voz. Este 26 de febrero gritemos unidos. Mi voto no se toca. ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Muchas gracias de verdad. Gracias por estar aquí tan puntualmente. Vamos a iniciar como en cada uno de nuestros foros Sociedad Civil México con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Y además somos orgullosamente parte de la Red Unidos, que aglutina un grupo de organizaciones que estamos trabajando arduamente por el bien del país, que ya demostramos el tipo de cosas que podemos hacer el 13 de noviembre y que vamos a repetirlo y lo vamos a hacer de nuevo este 26. Ya está con nosotros mi queridísima Ana Lucía. Qué gusto verte por acá, Ana Lu. Hola Sosi, hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que es importante que nos apoyen compartiendo este space para que más gente se una, para que más gente sepa de qué estamos hablando. Recordarles también que estamos
en este proceso de construcción de una propuesta ciudadana que tenemos toda la intención de presentarla el 28 de marzo. La estamos construyendo desde el año pasado y hemos estado trabajando en ella de forma permanente. Y bueno, pues estamos el día de hoy tocando uno de los temas más importantes, más, digo, todos son importantes, pero el del día de hoy es sumamente importante y más en el contexto de que se acaba de presentar este informe o diagnóstico de Coneval de Políticas Públicas 2022. Pero bueno, es muy importante que compartan, que inviten a la gente desde sus cuentas, desde su timeline, a que se unan a este space, que comenten lo que está sucediendo aquí, porque bueno, esto tiene que ser del conocimiento de todos los mexicanos y mientras más personas participen, pues mejor y se enriquece aún más la conversación. Bienvenidos todos. Está también ya con nosotros nuestro querido Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto verte también por acá. Buenas tardes, sociedad. Buenas tardes, Ana Lucía. Buenas tardes a todas y a todos. Pues como dicen, emocionado y ansioso que venga ese día. Todo indica 75 ciudades me quedé. Creo que histórico. Creo que viene un movimiento, yo creo, como el otro, nunca antes visto. Entonces, pues emocionado, estimado sociedad. Sí, la verdad es de que estamos muy entusiasmados. Hay mucha gente que nos sigue contactando, que quiere registrar su ciudad y la verdad los invitamos a todos aquellos que quieran manifestarse, organizar algo en su ciudad, que se sientan con la libertad de hacerlo y que nosotros les daremos la difusión. Hay gente que nos ha contactado de estados de la República, de diferentes, incluso del extranjero, que nos han solicitado o nos han reportado que se van a reunir 5, 4, 15, 20, 50, 100, no sabemos cuántas personas, y se registran, nos dan la información y forman parte del programa. Aquí lo importante es que en razonablemente la misma hora, al mismo momento, estén ocurriendo en diferentes partes del mundo este tipo de demostraciones. Es muy importante alzar la voz. Definitivamente el poder de la sociedad civil es el último dique de legalidad, de exigencia y de regreso a tener un gobierno que quizás hace muchas décadas no hemos tenido, de buena orientación social, que tenga que vea que tenga altura de miras y que pueda ver por el bien de todos los mexicanos. Es por eso que tenemos que ser una sociedad civil activa, participativa, observante y demandante. Y los invitamos a esos. Quien quiera formar su propia demostración y quiera hacer lectura del manifiesto, les compartimos toda la información, lo subimos en la plataforma para que gente que está en su estado, en su ciudad, en su país, pues pueda participar y se una a esto. Solamente así vamos a lograr poder tener relevancia en esta discusión. Lo que estamos haciendo, la verdad, es que estamos poniendo una presión social. Esto es la presión social, es también una herramienta política y es una herramienta para hacer reaccionar a las estructuras del poder. Y es importante que nosotros alcemos la voz, es importante que participemos. Y han ya varios articulistas que han estado publicando sobre el tema y la importancia que representa que salgamos a las calles y defendamos a la democracia. Aquí no se trata, honestamente, no se trata de defender ni siquiera una ideología, ni siquiera un partido político. Aquí se trata de defender que el que vote, su voto se cuente, que las elecciones se lleven a cabo por la gente que sabe manejar elecciones, por los ciudadanos y por los órganos de gobierno, de estructura, del INE, que han costado décadas. La verdad han sido logros ciudadanos y de muchas fuerzas políticas que nos permiten hoy tener la certidumbre de que cada voto cuenta y eso está en riesgo. Y si no hacemos nada porque se respete, porque no cambie, porque se mejore, porque existan las condiciones para realizar, sí, un proceso de mejora, lo estamos poniendo en riesgo. Y no estamos
no es este el momento. Hay un montón de otros problemas que están ocurriendo que están poniendo en riesgo la estabilidad del país. Y pues bueno, yo quiero dar la bienvenida a Gonzalo Hernández Licona. Eh, si nos escuchas y puedes abrir tu micrófono para poder registrar tus niveles de audio, te lo vamos a agradecer. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, muy bien. Qué bueno, porque yo soy nuevo para estos temas, entonces qué bueno que la tecnología y yo sí la hicimos gacha. Todos somos nuevos en esto, si yo te dijera. Bueno, pues Analu, no sé si quieras darle una bienvenida o si quieres comento sobre Gonzalo. No, primero darle las gracias a Gonzalo porque está de viaje y la verdad es que está haciendo un esfuerzo para conectarse el día de hoy con nosotros. Si bien estamos justamente en este tema de la defensa del INE, de la democracia, para nada dejamos nuestra agenda, la agenda de Unidos, la agenda de sociedad civil que tiene que ver con construcción en todos los sentidos. Y hay que retomar esto porque pues son muchos frentes en los que hay que estar en la participación ciudadana y la construcción de la propuesta pues es uno de ellos. Muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros. No sé si, Sosi, ¿tienes por ahí la semblanza de Gonzalo o por aquí nos levantamos? Bueno, mira, yo lo que tengo, la información, lo más reciente que te tengo de Gonzalo es que fue el director del Coneval. Y bueno, es un economista reconocido por el diseño de políticas públicas y por la medición también de las del éxito de las políticas públicas en términos de disminución de la pobreza, lo cual es un reto muy importante en México. Y recientemente el Coneval publicó el reporte 2018, el 2018-2020, y la verdad es que hay bastantes datos muy reveladores que nos preocupan y que quisiéramos, quizá antes de meternos en el tema de específicamente de las propuestas de la ciudadanía, podamos tener también un poquito tu visión de ese reporte, porque hay un aumento de la pobreza en 4 millones y por ahí estaba leyendo también de 2 millones más en pobreza extrema, eso es lacerante y eso nos debe doler a todos como mexicanos, porque no debemos permitir el que no solamente no saquemos a gente de la pobreza, sino que estemos incrementándola. Gonzalo Hernández Licona es un economista que es doctor por la Universidad de Oxford y tiene un máster en la Universidad de Essex y estudió la carrera de economía en el ITAM. Yo creo que los tiene todos y claro, el reconocimiento internacional y es un mexicano economista exitoso y que ha tenido un papel muy importante, reconocido en diferentes órganos y organismos internacionales por la calidad de su trabajo. Y ahora sí que no estamos exagerando al decir que es un privilegio contar contigo aquí, querido Gonzalo. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras. Gracias por la invitación de Sociedad Civil México. Es realmente un honor y un orgullo estar con ustedes. Tener, por supuesto, el tiempo de mucha gente que estoy viendo aquí que estará en la plática, en la discusión, en el intercambio. Y como tú decías, el gran reto hoy en día es cómo la sociedad civil, cómo los ciudadanos podemos tener ideas concretas para exigirle, para pedirle, para contribuir con los gobiernos a ser un mejor país. Al final de cuentas, que no se nos olvide, el tema general que estamos hablando ahorita, vamos a hablar ahorita, es de políticas públicas, ¿no? Que es una forma un poco fancy de decir qué es lo que hace el gobierno. O sea, el gobierno lo que hace es que toma dinero de nosotros, los ciudadanos, o sea, cada marzo y cada abril le pagamos una lana al gobierno y el gobierno con esa lana hace cosas, hace política pública que debería ser un conjunto de programas, de acciones, de estrategias para mejorar el bienestar de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, la política pública
que no se nos olvide, la financiamos nosotros, los que pagamos impuestos, que somos pues, muchos, porque, porque con el IVA y con el ISR, todo el mundo pagamos impuestos. Entonces, lo menos que podemos hacer es exigirle a los gobiernos que nos den cuentas y exigirles y proponerles también desde este ámbito las mejores opciones desde nuestro punto de vista y tener este diálogo respetuoso en una democracia, ¿no? En las democracias es mucho más evidente la importancia de completar este ciclo. Es decir, el ciudadano le da una lana al gobierno, el gobierno la usa y a cambio el gobierno tiene que darnos resultados y tiene que dialogar con nosotros, que somos los que mandamos a los presidentes y a los secretarios, son, digamos, nuestros empleados, por así decirlo, nosotros les pagamos su sueldo, eh, para poder tener un mejor país. Y ciertamente a los que hemos estado en la política pública, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes, a lo mejor reconocemos el hecho de que hacer política pública, es decir, hacer el quehacer gubernamental para mejorar la situación de la población, no es fácil. O sea, la verdad es que sí puede ser fácil criticar, pero cuando uno está allá adentro no es fácil. O sea, no es que haya una Biblia que te diga, mire, para mejorar los ingresos de la población, apriete este botón. Para mejorar el transporte, haga esta cosa. Para mejorar la seguridad pública, haga esto. No hay esas recetas en una Biblia que nos digan, ah, pues está muy fácil hacerlo. La verdad es que la política pública es un conjunto de ensayos y error. Llega alguien al gobierno y dice, a ver, quisiera, sinceramente, muchas veces, mejorar la seguridad pública. ¿Cómo le hago con el presupuesto que tengo? ¿Qué opciones tengo? Y hay muchas opciones. Unas son muy malas, otras son mejores. Y entonces, esta discusión de política pública es interesante y se antoja para la participación de mucha gente porque no hay verdades tan claras. Nadie puede decir, no, mira, la neta, esta es mi verdad y así se tienen que hacer las cosas. La vida es un poco más compleja que esa y la política pública también, especialmente la política de desarrollo social, la política social, vemos que es un subconjunto de la política pública. La política social, que es la que quisiera yo ahondar un poco más en este espacio, pues tiene que ver con mejorar la vida de la población con mayor desventaja, tratar de reducir la pobreza, la desigualdad. La verdad es que no hay una definición muy clara de política social. Pero a mí lo que me gusta, no sé si ustedes comparten esta idea, a ver cómo la ven. Para mí, digamos, un objetivo importante de un gobierno es cómo, vía política pública, vía quehacer gubernamental, cómo ampliar las libertades de todas y todos. O sea, cómo hacer para que toda la gente haga con su vida lo que le den gana. Un poco como decías Amartya Sen, no decía que le venga en gana, pero Amartya Sen decía, la libertad es un tema importantísimo porque la libertad implica yo tengo opciones, tú tienes opciones, todos y todas tenemos opciones para hacer con nuestra vida lo que queramos. Y hay muchas veces que la población, por muchas razones, no tiene tantos chances como otra de hacer con su vida lo que se le pegue su gana. No puede ejercer la libertad también. Y por lo tanto, para pensar en un país en el cual todas las personas tengamos la mayor libertad posible de hacer con nuestra vida lo que queramos, implica ampliar los chances y las oportunidades para una población que ha estado históricamente desfavorecida por muchas razones. Entonces, sí, para mí la política social tendría que ver con este conjunto de programas, de acciones, estrategias, para hacer que en el mediano y por supuesto pronto, pero en el mediano y largo plazo, podamos tener un país en donde no importa si eres mujer o hombre, no importa si eres indígena o no indígena, no importa el color de tu piel, no importa tu preferencia sexual, que no sea esa y todo lo que conlleva atrás eso, una limitante para que tú tengas la libertad de hacer lo que sea. Para mí, el México que a mí me gustaría, el México de mañana, es que
las personas efectivamente tengan chance de participar en lo económico, en lo político, en lo social, sin importar de dónde vinieron. Alguna vez algún funcionario público me decía, mire Gonzalo, queremos proponer un programa para que las mujeres indígenas hagan mejores pulseritas para los turistas. Lo cual está bien porque digo, qué bueno que mejoren la capacidad de las mujeres indígenas para hacer pulseritas que se venden pues, como en 15 pesos. Un poco le decía, oye, está muy bien esa idea, pero está todavía mejor la idea de tener un alcance mayor. ¿Qué hacer con los programas y los apoyos sociales para que en un día no muy lejano las mujeres indígenas tuvieran chance de aspirar y de poder competir para ser directoras de un banco, gerentas de una tienda, de una empresa, poder tener la posibilidad de competir para ser secretarias de Hacienda o de la presidencia, o, si ellos lo quieren, hacer pulseras. Es decir, ampliar la libertad de las personas para que puedan hacer con su vida lo que quieran, desde hacer pulseras hasta hacer y aspirar a mucho más. Y eso implica para mí una política pública, una política social. Y además, si tenemos la posibilidad mañana, tú piensas en un país mañana en el que más personas, sin importar su condición, puedan participar en lo que se les pegue su gana y competir contra los hombres urbanos no indígenas, que son o somos los que muchas veces nos llevamos buena parte de los beneficios y de los puestos. Un país donde mañana mucha gente participe y gane y pierda en la competencia económica y política y social, es un país no solamente más justo, no solamente con más justicia social, es un país menos desigual y es un país con más crecimiento económico. Porque si más personas participan en la economía, el crecimiento, ahora sí que todo lo demás constante, se puede dar más. Tú imagínate que las mujeres no participen en nada de la economía, de mercado, en nada de la política, en nada de la política. Si tú cancelas la participación de la mitad de la población, estás perdiéndote el beneficio enorme de tener un mayor crecimiento económico. Por lo tanto, si la política social puede lograr ampliar las oportunidades, las libertades de las personas, me parece que esa política social va en buen camino, ¿no? Esa es, digamos, parte de la discusión y, por supuesto, oír tu opinión me parece importante. Ahora, desde mi punto de vista, qué veo que han hecho los gobiernos con la política social? Te doy un par de datos. Del 2008 al 2022, se han destinado 17.2 billones de pesos para programas sociales. 17.2 billones de pesos en programas, que es un chorro de lana. Y en ese periodo, la pobreza medida con ingresos ha aumentado de 49 a 54%. Entonces, algo como que no checa, decimos, y algo que no checa porque muchas veces pensamos dos cosas, que la política social es hacer programas nuevos y diferentes cada sexenio. Ahorita vamos a esa parte de la lógica política, como que hacer programitas, ahora voy a repartir despensas, ahora voy a repartir bastones, ahora voy a repartir vales. Así va uno como de ocurrencia en ocurrencia, pero más importante, no tenemos, desde mi punto de vista, o no hemos tenido esta visión de que la pobreza existe porque fallan muchas cosas en la sociedad y en la economía. O sea, la pobreza tiene que ver con falta de crecimiento económico, tiene que ver con falta de productividad, tiene que ver con falta de generación de empleos, tiene que ver con falta de justicia para todos y todas, ¿no? Casi siempre la gente con más lana y con más acceso al poder en general escapa de la cárcel porque tienes un amigo en la presidencia o en la secretaría. Y la gente pobre ni tiene amigos en la presidencia ni en las secretarías, no tiene lana. Y entonces la justicia es una justicia que discrimina en contra de la pobreza, que discrimina en contra de la población que tiene menos y por lo tanto
la posibilidad de tener justicia por un tema socioeconómico no está ahí, digamos, ¿no? Entonces, la pobreza tiene que ver con muchas cosas que están mal en la economía y en la sociedad. Y por lo tanto, la solución de la pobreza tiene que ir más allá de la entrega y la creación de programas sociales como los conocemos tradicionalmente, ¿no? Entonces, la paradoja de por qué en ese periodo hemos gastado un chorro de lana en programas sociales y la pobreza, pues, o ha quedado igual o ha subido, pues tiene que ver con que no hemos podido como gobiernos hacer una estrategia de combate a la pobreza que contemple claramente y directamente el tratar de arreglar otras cosas que están mal y que están posiblemente generando pobreza, además de buenos programas sociales. No estoy diciendo que los programas sociales no sirvan en general. Por supuesto que los programas sociales tienen una importancia relevante para poder, ahorita vamos a eso, si me da tiempo, Ana Luz, tú dime cuando ya me calle, porque si no le sigo aquí. O sea, no es que no tenga que haber programas sociales, es que tiene que haber una estrategia mucho más amplia que tenga que ver con otros temas de la pobreza. Cuando se creó la Sedesol con Salinas, por un lado estuvo bien porque hay una secretaría que se dedica a darle apoyo a la población pobreza específica. Lo malo es que cuando creas a la Sedesol, hoy Bienestar, se piensa entonces que la pobreza es una bronca de la Sedesol o del bienestar y que los demás secretarios no es su bronca, ¿no? Cuando aumentó la pobreza en el 2009, 2010, por razones obvias de la crisis financiera, como que la gente del gobierno se volteaba con el secretario de Sedesol y decía, ay, pues, a ver, tú explica por qué. Y el secretario decía, pues yo, ¿por qué? Fue un tema financiero, es un tema de la economía. Por lo tanto, el tema de la pobreza es un tema de muchas secretarías, no solamente de la Sedesol. Entonces, si hacemos una política social, tendría que estar acompañada de una amplia gama de cambios, por un lado. Por otro lado, entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando hablamos de política social nos enfocamos solamente a los programas que se dan. Y eso trae una consecuencia y también es generado de una razón muy clara. La política social vista así es muy electorera y pues muy compradora de votos, porque realmente dar servicios o dar sobre todo lana a la población en pobreza tiene un rendimiento político no menor. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, el presidente actual lo sabe muy bien, y por lo tanto la política social se vuelve esta círculo vicioso de déjame darte lana, que es importante la lana, es importante que haya un tema asistencial en la política social, es importante apoyar a la población en desventajas. El problema es cuando uno es electorero y dos, cuando no es otra cosa complementaria a dar lana para mejorar la libertad y la posición de las personas. Entonces, tenemos una política social en donde sí tenemos un nexo muy claro en muchas ocasiones con el tema electoral, ¿no? Y por lo tanto, la propia política social, ya este conjunto de programas, de acciones, de estrategias meramente sociales, ya no se ha, ni en este gobierno ni en los pasados, se ha enfocado en igualar oportunidades vía el acceso efectivo a los derechos, ¿no? Te pongo un ejemplo. El acceso efectivo a los derechos implica tener acceso a los servicios, por ejemplo, educativos, o sea, que tengas la posibilidad de tener el acceso, pero también que haya disponibilidad del servicio y que haya calidad. Entonces, yo te puedo dar una beca siendo joven, pero la escuela te queda a 10 horas caminando. Esa lana no te sirve para estudiar, sirve otra cosa, no para estudiar. Puedes tener la beca que te ayuda a ir a la escuela porque cubre tu costo de oportunidad, pero la escuela es de mala calidad, como hay muchas en México, y el Banco Mundial hizo un estudio hace algún tiempo donde mostraba que las peores calidades eran las escuelas indígenas. Entonces, es muy difícil
poder tener el sueño de un México mucho más parejo, es decir, mujeres, hombres, indígenas, teniendo una mayor participación económica y social, cuando las escuelas a las que va la gente en pobreza tienen mala calidad. Y las escuelas de la gente que podemos pagar una educación, pues están mucho mejor. Igual pasa con el acceso a los servicios de salud. Si los servicios de salud son malos, como son en México, y cada vez peores, entonces tenemos un tema de desigualdad claro y tenemos, por lo tanto, muy poco y muy pobre acceso efectivo a los derechos porque creemos, y este gobierno lo ha hecho patente, que la política social es dar lana sin importar mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos. Entonces, Oye, Gonzalo, sí, perdón que te interrumpa, a ver, te quiero hacer una pregunta. En algún momento, digo, y creo que este tema de la política social, supongo que se ha ido perfeccionando con el tiempo y seguramente ya hay expertos que pueden implementar política social moderna y demás. Pero te quiero preguntar en el caso de México, ¿en algún momento hemos gozado de una política social efectiva? O mira, sea, que tú nos puedas poner ejemplos de política social efectiva en algún momento de la etapa moderna de México, como yo, para tener una referencia. yo creo que hubo muy buen avance institucional, Marilú, cuando todos los partidos políticos, todos, en el año 2004, decidieron aprobar una ley general de desarrollo social que ordenaba de alguna manera la política social, que le daba alguna guía. La guía más relevante era un país de acceso a los derechos sociales, por cierto. Esa ley crea el Coneval, con lo cual la política social tiene una instancia autónoma que mide la pobreza y que evalúa la política social. Entonces, había unas reglas muy interesantes en esa ley que impulsaron cosas importantes y que retomaron cosas del pasado relevantes. Como lo hemos dicho muchas veces, Analú, hay programas aislados que han sido efectivos, como el Prospera Oportunidades, que sin que haya sido perfecto, porque ningún programa lo es, ni lo será, sí llegaba a la población más en pobreza. Era el programa que con más claridad llegaba a la población en pobreza, por un análisis de focalización que se hizo por muchos años. Ese programa mejoró la educación de los niños y las niñas, sobre todo en las áreas rurales, mejoró la salud de niños y niñas, redujo la brecha entre niños y participación escolar de niños y niñas casi a cero. La brecha la redujo casi a cero, por lo tanto, en educación básica, tanto niños como niñas van a la escuela. Y el programa apoyó en eso. Entonces, si bien no podemos decir, a ver, este es el periodo donde la política social estuvo requete buena, sí hay ejemplos importantes parciales. Lo que no hemos visto y lo que quisiéramos ver, Ana Lu, es una política social mucho más armónica y mucho menos fragmentada. Una política social que tenga un énfasis realmente en el acceso a los derechos de la población y que sea lógica y que no sean parches. Que no sean parches que tienen muchas razones de ser, una de ellas políticas electoreras, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pero en las secretarías, si una secretaría tenía un programa de apoyo a las microempresas, si había un programa que apoyaba las operaciones productivas, el secretario de Juntos decía, pues yo no me puedo quedar sin ese apoyo para mi población, yo quiero otro programa igual. Entonces, tenemos un conjunto de parches y ahora, Analú, en este gobierno tenemos varios problemas. Uno de ellos es que desmantelan Prospera y por lo tanto el programa con mayor focalización desaparece y a cambio no hay algo similar para fortalecer la focalización y el informe de hoy del Coneval da cuenta de hallazgos que otros habíamos hecho antes y que qué bueno que el Coneval lo vea y lo retome. Hoy la población con mayor pobreza recibe menos apoyos
de programas sociales que hace 4 años. Es decir, la focalización hoy es peor que hace 4 años. Es decir, a pesar de que ha crecido el presupuesto de programas sociales, hoy la gente más pobre, los hogares más pobres, reciben menos apoyos que hace 4 años, lo cual es muy grave porque entonces el primero los pobres, pues es mentira. no se cumplió, ¿no? Déjame interrumpirte aquí porque yo estoy leyendo los comentarios de la gente y obviamente sobre el tema, ¿qué México quieres? Y obviamente la gente quiere un México sin impunidad, donde se respete el Estado de Derecho. Algunos mencionan sobre quiere un México progresista, preparado, donde se garantice la seguridad, justicia y libertad, un futuro prometedor, un México innovador, sustentable. O sea, todo eso, la verdad es que sí son cosas que yo creo que naturalmente cualquier mexicano quisiera o quiere ver. Eh, pero aquí el tema es, y me gustaría conocer tus reflexiones sobre precisamente el tema que mencionaste ahorita. El éxito de una política social en México, porque lo que dije ahorita puede aplicar a Noruega, puede aplicar a, muchos países, algunos con un Estado de Derecho más sólido que otros o con tecnologías verdes mucho más sólidas que otras. Pero en el contexto mexicano, ¿cómo mido el éxito de una política pública? Y creo que tú mencionaste ahorita, pareciera, y esa es mi conclusión, después de escucharte y después de ver el reporte Coneval, es que es llegar a los más pobres. Es realmente resolver las necesidades o tratar de sacar a los más pobres, los que están en pobreza extrema, llevarlos al siguiente nivel de pobreza, que siguen siendo pobres, pero al menos ya tienen algún nivel de satisfactores mejor que antes, y así generacionalmente, para que se dé esa movilidad social, que a lo mejor no es en una generación, desgraciadamente esas cosas pueden tomar incluso generaciones. Mira, ¿Qué reflexionas? ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo en parte con tu punto de vista, es decir, si regreso a mi idea de México es tratar de tener en el futuro población que las oportunidades sean muy parejas. Bueno, eso implica mejorar las oportunidades de la gente más desfavorecida, lo cual implica hacer llegar y promover programas que apoyen a esa población, no solamente para reducir pobreza, porque, a ver, yo puedo decirte, a ver, si pobreza quiere decir que quien gana menos de, voy a inventar, de 1,500 pesos es pobre y quien gana más ya no es pobre, pues una forma muy, muy maquiavélica, digamos, o muy fácil es, bueno, pues que todo el mundo gane 1,500 y ya estadísticamente salimos de la pobreza. Digamos, no estaría mal que nadie esté en la pobreza por un tema estadístico, pero el problema de eso, si nada más nos quedamos en que la población salga de la pobreza de una manera, digamos, estadística, no resolvemos el problema de tener oportunidades parecidas, porque la persona que ganaba 1,400 y ahora gana 1,510, pues no es que la vida le haya cambiado mucho. En cambio, si esa persona, si bien recibió un apoyo monetario, pero además va a una escuela de mejor calidad y además tiene servicios de salud de calidad, entonces ya estamos empezando a pensar en una población que estaba en desventaja y que con apoyos en sus derechos sociales podría mañana no solamente salir de la pobreza, sino aspirar a participar de lleno como tú y como yo en la política y en la economía y en la sociedad. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que estaba pensando, porque leía todos los comentarios que nos están mandando y ahorita si quieres, cuando me lo permitas, vamos a subir a la gente para que nos dé sus reflexiones. Claro. Y pues bueno, la verdad es que el recurso más escaso y llevar a cabo políticas públicas exitosas, que son muy, muy costosas, pues es el recurso escaso, es el capital, el dinero. Entonces, de repente dice uno, me puse a pensar, me vino a la mente y dije, bueno, si no más tengo 100, el número que sea, 100 millones, 100 pesos, lo que sea, ¿dónde lo pongo? Exacto, sí. Entonces, ese dónde lo pongo es lo que me llevó a pensar en ese orden de, ¿qué sería lo más urgente e importante que tendría yo que atender
para sí tener impacto en las políticas públicas y sí mejorar la calidad de vida de la gente y sí generar movilidad social. Porque creo que al final de cuentas, y corrígeme si estoy equivocado, este es un tema de movilidad social. O Sí, sea, necesitas que la gente progrese socialmente, el enfoque es educativamente. así es, sin duda. Es exacto. Entonces, ¿dónde poner los recursos? Porque pareciera que no, bueno, los recursos no son infinitos y algunos programas te pueden costar más que otros, ¿no? ¿Y cuáles son más exitosos que otros? Entonces, no sé, si quieres tus reflexiones al respecto, antes de ir ya, hay mucha gente ya esperando tomar el micrófono. Adelante. Mira, yo decía al principio, y no es justificación, pero que la política pública y social no es sencilla. Es decir, tú llegas al gobierno y te enfrentas a muchas necesidades y a un presupuesto limitado. Y por lo tanto hay que ser mucho mejor, hay que gastar mucho mejor, ¿no? Bien, yo empezaría por no gastar en cosas que no van a servir, que son claramente unas cosas que no van a servir, como algunos ejemplos de infraestructura amplia que estamos teniendo ahorita y que están chupando un chorro de recursos. Y recuperar esos recursos para, y déjame insistir en esto, a ver si no parezco disco rayado, pero si además de la beca a la niña indígena para que vaya a la escuela, podemos mejorar la calidad de la educación de esa niña para que no solamente vaya a la escuela, sino que aprenda mejor. Y más después de la pandemia. O sea, la pandemia fue el gran ejemplo de que estábamos mal y la abuela parió. Es decir, estábamos mal y nos fue peor a todos, pero más a la población más pobre, porque esa población no siempre tenía electricidad y mucho menos tenía la capacidad que muchos sí tuvimos de tener el acceso al internet y comprarte una laptop y tener la posibilidad de acceder a la escuela remota. A la gente no aprendió. Entonces, esa es una prioridad muy clara desde mi punto de vista de cómo vas completando el acceso efectivo a los derechos, incluyendo la calidad y no solamente la repartición de lana, ¿no? Ya, muy bien. Pues si nos permites, vamos a proseguir con algunas personas que ya nos han mandado comentarios y nos han pedido ya el micrófono. Está aquí Nacho, quien ya incluso ya nos mandó un comentario. Nacho, ¿quieres hacer algún comentario? Si estás ahí, si no, vamos con Dani. Adelante, Nacho. Sí, buenas tardes a todos. Nada más lo que estaba comentando ahorita acerca de todo lo que se ha invertido en México en los últimos, no sé, 15, 20 años para el supuesto combate a la pobreza y a pesar de esa inversión tan gigantesca, lo que ha provocado es que haya más pobres. Yo lo he dicho siempre y pues hay muchos dichos que dicen que, un dicho mexicano que dice que no hay que darles de pescar sino enseñarles a... No hay que darles el pescado sino enseñarles a pescar, y yo creo que ahí está la clave. El gobierno lo que debe de hacer es crear las condiciones para que los ciudadanos de cualquier nivel, por sus propios medios, por sus propios méritos, claro que algunos con ayuda salgan adelante, pero no que los encapsulen o los hagan sentirse como personas que no puedan salir adelante por sus propios y que los hagan dependientes de las dádivas del gobierno. Creo que ahí toda la sociedad y sobre todo los diputados, que son los que deberían de estar muy presentes en lo que viene siendo en la aplicación de esos recursos para lo que viene siendo el sector social, para lo que viene siendo los apoyos a los ciudadanos que más necesidades tienen, deberían de estar muy presentes en la supervisión de esos programas, porque como bien lo dijo ahorita, ¿cómo es posible que a pesar de que se hayan invertido esos 17 billones de pesos, hoy en México haya más pobres? Algo están haciendo mal, porque No, totalmente. es muchísimo dinero y creo que esa lana, si se la hubieran invertido, en lugar de dárselo a esos ciudadanos, darle el dinero en efectivo o en especie,
haberle criado las condiciones en sus comunidades, en sus barrios, en sus colonias, para que ellos pudieran desarrollarse, pudieran generar, no sé, algún tanijito, alguna empresa, algún negocio, estarían mejor que dependiendo del gobierno, porque los Totalmente. mexicanos, ustedes, muchos, véanlo, ¿cuántos mexicanos que aquí en México no les va de la fregada? Nomás se van a Estados Unidos y cambian el ambiente en el que desarrollan, en el que trabajan, en actividad Sí, X, y son personas de super éxito. Entonces hay que sí, sí, sí. cambiar el entorno del mexicano. ¿Para qué? Para que por sus propios medios salgan adelante y que no dependan de las dádivas de un político, que eso es lo peor que puede ocurrirle a un ciudadano. Es cuanto. Tienes, tienes razón, Nacho. Como bien mencionas, me imagino, y Gonzalo quizá puedas ahondar en el tema, porque pues, hay sectores de la población que sí necesitan claramente apoyo social, ¿no? Apoyo del Estado, y hay otros que no. Bueno, y lo hemos visto ahorita con estos programas sociales donde hay incluso viejitos que reciben dinero, que no deberían recibir dinero, que reciben muchísimo dinero, porque no lo necesitan. Bueno, pues, no sé, Gonzalo, ¿quieras comentar al respecto? Mira, sí, Nacho, un punto muy importante porque ciertamente, decíamos, la política social no es sencilla porque tienes que combinar muchas cosas. Tú imagínate la situación de de nuestras familias. Imagínate una familia extendida. Tú quieres que los miembros de la familia salgan adelante, tú, por lo tanto, repartes tu presupuesto y tu quincena para que los hijos pues vayan a la escuela, pero entonces imagínate qué pasa con la abuelita que vive en la casa eh, o con el niño, con la niña con discapacidad. Hay ocasiones donde el apoyo económico directo es importante. A los adultos mayores es un buen ejemplo porque ya no puedes tú pedir tanto al adulto mayor, sobre todo mientras con más edad, pues que chambee y que le eche ganas y pues ya chambeó. Entonces hay ocasiones donde la lana, la transferencia es importante y hay otras en que no y que se prefiere mejorar la educación, por ejemplo. Entonces, la política social es un reto porque tú quisieras atender a todas esa diversidad de necesidades, ¿no? Sí, y crear las condiciones, como mencionaba Nacho, que yo no sé, creo que se cayó, pues no necesariamente ocurren pues ni de la noche a la mañana, y eso puede ser un trabajo que tome décadas o siglos, ¿no? Crear las estructuras de gobierno y crear la regulación y los incentivos para que funcionen como describía Nacho. Vamos a ver si está Daniel. Daniel, ¿estás ahí? Sociedad, Adelante, Dani. Sociedad Analú, muchas gracias por hacer este space, a Gonzalo por venir a platicarnos, creo que estamos aprendiendo muchísimo. Pues yo como joven veo que el desarrollo de las políticas públicas tiene una gran área de oportunidad, es una gran área de oportunidad para el país. Yo creo que en lo que nos podemos centrar es en tres cosas. Primero, que las políticas públicas en México sean objetivas, pragmáticas y hechas por expertos, menos ideología gruesa. Se vale inspirarte de políticas de algunos otros países o de un contenido doctrinal, pero tampoco podemos tener proyectos puramente ideológicos como lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública. Segundo, continuidad en las políticas públicas. Se vale que cada gobierno le quiera dar un toque especial a lo que hacen, pero no es sostenible que en México cada 6 años cambie de rumbo de la nada el país y se tira a la basura todo lo que ya se está construyendo. Y por último, mayor incidencia ciudadana y de jóvenes en el desarrollo de las políticas públicas. Algo que yo me quejo mucho es que en los parlamentos abiertos que hay, pues son de adorno. No hay vinculatoriedad, no es obligatorio que se tome en cuenta lo que dicen los ciudadanos, grupos de expertos, grupos de presión, y un legislador simplemente las puede ignorar. Y yo creo que es muy difícil que la sociedad coadyuve
colabore y construya de la mano del gobierno si simplemente se puede descartar lo que pensamos los ciudadanos. Yo creo que si queremos políticas públicas, esa es la forma de coincidir, de avanzar. Y por último, pues yo creo que en las políticas públicas pues tienen que tener en el centro de su pensamiento pues el desarrollo interno y material de los ciudadanos, pensando en su interacción social. Sí, programas públicos, pero también enfocarnos en la libertad de las personas y en que se puedan desarrollar, porque creo que así podemos construir un mejor país y un mejor futuro. Muchas gracias, sociedad. No, a ti, Dani. Gonzalo. Gracias, Daniel. Muy buenos puntos, muy interesantes. Déjame subrayar dos cosas que rescato. Uno, cómo combinar en el diseño de política social o política pública, cómo combinar dos cosas que me parecen fundamentales. Una, el que haya un elemento técnico, tú le llamaste de expertos, pues déjame llamarlo técnico. Necesitamos elementos técnicos para hacer mejor la política social. El ejemplo que yo daba hace rato es cómo hacer llegar a la población más pobre, a la más pobre, los apoyos sociales necesarios. Bueno, eso no es automático. En un decreto que yo diga, todo mundo tiene derecho a una beca, está todo dar. Nada más que hacerlo llegar al más pobre tiene un elemento técnico que el programa Prospera Oportunidades lo hizo medianamente bien después de muchos años, y ese es un elemento técnico, ¿no? Otro elemento técnico que se me ocurre, ¿cómo das a los apoyos sociales entre programas sin que inhibas y empeores al otro por ese diseño? Pongo un ejemplo. Jóvenes Construyendo Futuro le daba al inicio del sexenio 3,500 pesos al chavo, a la chava, por hacer, digamos, trabajaba en algún lado y le daban 3,800 pesos a un joven. En cambio, la beca de preparatoria era de 800 pesos. Entonces, el mensaje era, oye, cuate, si estás en la prepa y estás dudando de seguir en la prepa, pues mejor ya salte, porque el Construyendo Futuro te va a dar más lana en el corto plazo en vez de los 800 pesos que te da la beca. Entonces, si tú diseñas una política social que tiene chipotes técnicos, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo combinar el apoyo importante del técnico con el apoyo que tú decías, Daniel, también de la ciudadanía? Que no es el experto técnico, pero es la persona que está a pie de la calle diciéndote lo que está viendo, ¿no? O sea, cuando estos espacios que estamos haciendo ahorita, realmente recojamos lo que los ciudadanos y los ciudadanos piensan, no solamente en Twitter, digamos, pero también directamente en campo, podríamos hacer seguramente una mejor política pública con la confluencia de ideas de todas, de todos lados, más por supuesto los expertos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, muy interesante. A ver, vamos con Connie. ¿Estás ahí? Connie, Sí, hola. Sí, buenas noches. adelante. Gracias, Ana Lu, y gracias, sociedad, por el espacio y por otorgarme la palabra. Digo, ahorita que escucho a Gonzalo, que ya Coneval reconoce que hoy son más pobres aquellos que antes recibían el programa Prospera y Procampo porque iban de la mano, junto con el Seguro Popular. Yo sé que son programas que implementó durante 2 sexenios un partido que pues obviamente a muchos no les gusta, sin embargo, creo yo, y lo dijo una persona de la tercera edad acá en Tamaulipas, hace 3 años. Ella tenía 10 hectáreas, la sembraba porque recibía Procampo oportunidades, la atención al adulto mayor, esa pensión que se les daba pequeña. Entró este señor, el que está ahorita en Palacio, les retira todo y nada más les da su pensión única. Ya no tienen acceso al seguro popular, ya no tienen nada. Entonces esa pensión o la usa para semilla, o la usa para fertilizante, o la usa para fungicida, o la usa para comer, o la usa para medicamentos.
Entonces, esta mujer, a razón de 3 años, volteó y dijo acá, lo que viene siendo la Secretaría de Bienestar Social del Estado, es que ahora solo siembro 2 de 10 hectáreas porque no recibo lo que antes recibía. Y aparte, le pagaban pro campo. Entonces, realmente su condición era, pues a lo mejor no de una riqueza, no de una, vamos a decir, media alta. Sin embargo, su bienestar en su entorno, en su comunidad, era una situación mejor que la que tiene ahorita. La verdad, hace 3 años no me acerco a esa área porque no hay cómo llevarles más beneficios a esas comunidades. En mi experiencia, a veces tenemos algunos errores y lo digo así abiertamente, espero alguien no se moleste. Me tocó estar pisos firmes, letrinas en un programa también de esos 12 años de esos gobiernos y me cotizaban lo mismo un baño en una planicie aquí del estado como en la parte más alta de la sierra. Y mis contratistas se me rajaban, me decían, no le construimos allá arriba. Tuve que negociar con los lugareños para que ellos subieran los materiales porque tenían que llevar un 4x4 y no había cómo subirlos. Y esos costos no estaban ponderados en las estimaciones de las proyecciones del presupuesto federal. Entonces, creo que muchas políticas públicas estaban para mejorarse. Desgraciadamente les dieron un knockout con este gobierno y mucho beneficio que logramos. No digo que fueran perfectos, porque algunos tenían algunos vicios, porque siempre somos traviesos los mexicanos, pero hay gente que si nos vamos a campo, podemos levantar muchos testimonios de que su vida antes era mejor a la de ahora. Y simplemente por los programas que intentaban y que eran evaluados, porque el Coneval, por mi experiencia de Contralora, sí les digo, el Coneval acá en Tamaulipas nos evaluó, reconoció el aumento de la pobreza bajo unos indicadores, que eso es muy importante, los indicadores, que nos van mostrando dónde nos estamos equivocando. Y hay una gran oportunidad en los presupuestos. Se nos da un presupuesto al inicio de cada año, pero siempre hay algún excedente en julio, que ahí pudiéramos meter, si vamos bien acompañados de unos buenos indicadores y buenas evaluaciones, algunas acciones correctivas para mejorar nuestros programas sociales. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gonzalo, porque la verdad, Coneval es una riqueza a la hora que nos evalúan a los estados y podemos darnos cuenta dónde pudiéramos mejorar. Gracias, sociedad. Gracias, Analu. Buenas noches. Buenas noches, Connie. Adelante, Gonzalo. Connie, me parece una excelente intervención porque tú das cuenta de cosas importantes para hacer política social efectiva. Uno es conocer las cosas y conocer los detalles y conocer con los ejemplos que diste de presupuestar mal los costos de los servicios. Bueno, pues si tú presupuestas mal a nivel y luego llegas a nivel de campo y las cosas no funcionan porque las diseñas en el escritorio, yo decía hace rato, la combinación del experto que puede diseñar, que ayuda a diseñar, junto con el operador que ve en la práctica lo que está pasando, junto con la población que muchas veces nos dice, oye, esto está medio mal, ¿no? El programa que diseñaron no funciona por tales y tales razones. Y entonces esa parte me parece bien importante, no despreciar, sino al contrario, tomar en cuenta la labor de gente como tú se ve que has trabajado mucho en campo y tus puntos de vista a nivel local son muy importantes, junto con también las evaluaciones y el punto de vista del Coneval, que decías yo hace rato, todos los partidos políticos en el 2004, todos, incluyendo diputadas y diputados que hoy están en el partido, en el poder Morena, todos ellos aprobaron una ley de desarrollo social que creaba el Coneval y que decía
esta tiene que ser una instancia autónoma, independiente para medir pobreza y evaluar programas, que desde mi punto de vista lo sigue haciendo y lo sigue haciendo bastante bien. Y, y que puede ayudarnos a corregir, porque efectivamente, así empecé la plática, hacer política pública no es fácil, no es que tú llegas al puesto y dices, ahora hay que mejorar esto, pues ¿cómo le hago? ¿Qué? Hay muchas formas de hacerlo, unas malas y otras mejores. No tenemos esta varita mágica y hacemos ensayo y error. La ventaja de las democracias y la ventaja de tener instancias que nos van diciendo cómo vamos, es que podemos corregir en democracias. En democracias se vale aceptar que nos hemos equivocado todos muchas veces, pero hay que corregir. Y yo insisto en esto, Connie, la lana que usamos los servidores públicos para hacer política social viene del ciudadano. Por lo tanto, sí tenemos que decirle, oye, con tu lana me salió bien esto no, y tenemos que corregirlo. O sea, el gobierno es como si fuera nuestro gerente de nuestra empresa. Nos tiene que dar cuentas y tenemos que pedirle y exigirle que corrija cuando está haciendo mal. No está mal hacerlas mal, no está mal equivocarse. Lo que está mal es no corregir. Y a los gobiernos, mientras más autoritarios, se les complica más corregir. Totalmente. Ojalá que lo escuchen. Delo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por el micrófono, Analu, Sociedad. Ay, se me hace yo la panza. Lo único, los mexicanos somos muy trabajadores. Lo único que necesitamos es seguridad. ¿Cuántas empresas han cerrado por el cobro de piso? ¿Cuántas gasolineras han cerrado por el huachicol? O sea, necesitamos que funcionen las secretarías. Me choca cómo se distraen con, no, vamos a hacer este programa y está bien padre y ahora sí va a ser el bueno. Y todas las secretarías llenas de corrupción, no hacen nada, inútiles, completamente inútiles. Puro ratero en todas las oficinas del gobierno. Mientras eso funcione, nosotros vamos a hacer la chamba, porque el mexicano no es flojo, el mexicano es muy ingenioso, o sea, hemos estado en crisis tanto tiempo que estamos acostumbrados a improvisar y a que las cosas salgan. Pero necesitamos que el gobierno funcione, no que pierdan tiempo cambiando de colores, tonterías, y aquí nos acaban de poner unas luces, cuando hay luz arriba, es como, y solo pintan su corrupción. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Gonzalo, ¿tú realmente crees que si todas las secretarías funcionaran como deberían de funcionar, necesitaríamos algo más? Me refiero a las pensiones y eso. Gracias. Adelante, Gonzalo, si estás ahí. Sí, de lo que estoy de acuerdo en el sentido de si los responsables de cada secretaría, cada cartera hicieran mejor su trabajo y se enfocaran en mejorar el bienestar de la población, como es el objetivo general del gobierno, pues todo cambiaría. Lo que también, o sea, hay corrupción, la sigue habiendo, lo cual no solamente distrae recursos, sino distrae el quehacer del gobernante, porque entonces el gobernante tiene otro objetivo, además de mejorar la vida de la gente, pues es mejorar su propia vida, ¿no? Y tener esos conflictos te hacen olvidarte de para qué estás ahí chambeando. Entonces, sí, por supuesto, requerimos gente capaz, requerimos gente honesta, seguimos requiriendo gente honesta y seguimos requiriendo, lo que yo decía al principio, esta visión, desde mi punto de vista, para la política social, de no solamente el poner el piso firme, el no solamente dar la beca, que son cosas importantes, sino tener la visión mucho más amplia de poder generar mañana un país con mayor igualdad para la gente, ¿no? Y yo insisto mucho en esto. Me lo decía, de hecho, un contador. Decía, mira, hay gente que se roba la lana, hay gente que hay corrupción y está re mal. Y luego me decía, hemos gastado más lana
en programas que no sirven que en corrupción. Es decir, hemos tenido un conjunto de programas y de acciones que en algunos, pon tú que no se roben la lana, pon tú, pero cuando no están bien hechos, cuando no corregimos, estamos tirando la poca lana del presupuesto a la basura. Entonces, sí es el círculo virtuoso de hacer política social, hacer política pública, tomar las mejores ideas, evaluarlas y ver cómo estamos con toda sinceridad, como la democracia lo requiere, y corregir cuando lo tengamos que hacer. Ese es el círculo virtuoso que se nos complica. Y yo insisto, mientras más autoritario es un gobierno, peor. Así es. Quiero dar la bienvenida a Carlos C. Chávez. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto verte. Muchas gracias por recibirme. Una pequeña información. Yo, a invitación de Rafael Correa, fui presidente de una de las universidades que creó y estuve trabajando con él como por un año. Hubo cambio de gobierno y pues todo se cayó, aunque la universidad todavía se mantiene y es la única universidad en Ecuador con puros profesores con doctorado. Los estudiantes vienen de todos los estados, son pobres, pero viven ahí en residencia. Son estudiantes de tiempo completo. Y de ahí ha salido, todos los que han salido han sido extraordinarios, ganando becas, ganando concursos en Estados Unidos y en Europa. Así es que esa es parte de mi experiencia, si bien he sido profesor de varias universidades. Una de las cosas que aprendí de Rafael Correa y que me sorprendió mucho y que fue una de las razones por la que dejé mi universidad temporalmente y fui a trabajar allá, fue que es el único presidente de Latinoamérica que he conocido que tenía una visión absolutamente clara de qué era la educación superior. Él habiendo estudiado en Bélgica, sacando su doctorado en Estados Unidos, economista, y tenía una de las cosas que decía discurso a discurso, él tenía sus sabatinas, que eran horas los sábados, donde daba discurso a discurso y se preguntaba abiertamente por qué Corea del Sur, que estaba al mismo nivel de educación y de economía que el Ecuador hace 50, 60 años, ahora es una superpotencia económica y nosotros seguimos igual. Esa era la pregunta que se hacía. Yo creo que es una pregunta muy importante. Y otra de las cosas que decía es, una de las implicaciones que daba era simple y sencillamente que, y él está hablando del Ecuador, que no había realmente devoción a la excelencia. Ya son sus palabras, no es totalmente mi punto de vista, pero es sus palabras. Y él admiraba la tecnología alemana, el sistema educativo de primaria y secundaria de Holanda, de esa región, de Finlandia, de esa región, y el sistema educativo superior de los Estados Unidos. Y era muy interesante que hablara tan abiertamente, siendo realmente un presidente de izquierda, no como el que tenemos ahorita en México. Y él se dedicó y invirtió mucho para hacer eso y hizo cambios radicales, y yo vi que cambió, sobre todo inspiró a la juventud de Ecuador, que de repente todos querían ser algo importante, salir al extranjero y regresar al Ecuador. Al mismo tiempo fui también profesor en Colombia, en la Universidad de los Andes, una universidad que diríamos de fifis, una universidad muy buena, y la mayoría de los estudiantes querían salir para manejar los negocios de sus papás o para irse a Estados Unidos, y nadie hablaba de trabajar para Colombia, no querían quedar a Colombia, hasta que el proceso de la paz empezó, donde empezaron con el presidente Santos, donde algunos empezaron a ver que tal vez sí podían hacer algo por su país. Lo
lo que veo de esta discusión y que siempre son soluciones de arriba para abajo. El gobierno si tiene estos programas, y ciertamente se necesita una perspectiva desde arriba, pero se necesita realmente involucrar a las comunidades para que ellos mismos se mezclen en el proceso no solo de la educación de sus hijos, de la salud y de la economía. En los Estados Unidos, donde ya casi cumplo 5 décadas, aunque he vivido en otros países, lo que mueve la economía de los Estados Unidos no es Google, no es Apple, no es Tesla, son los pequeños negocios, son los pequeños comerciantes. Y en México tenemos a muchos, pero son informales. Y el problema es que no hay apoyos económicos para ellos, y lo vimos durante la pandemia, donde fue de los pocos países donde no hubo apoyo de este tipo. Por otro lado, siempre en todo proceso puede haber ciertamente corrupción. Pero cuando un negocio fracasa en Estados Unidos y el gobierno les presta aquí dinero y fracasa, pues fracasó. Si en México fracasara, sería un problema tremendo. Entonces tiene que garantizarse el éxito, se tiene que crear un montón de reglas, pero si la comunidad manejara, digamos en México, las delegaciones, supervisara cómo pasara en eso, en las ciertas comunidades, cómo, a quién se le daba dinero, cómo se manejaba, cómo se medía, tal vez la cosa sería mejor. Pero si se crea desde arriba del gobierno, se crea una burocracia simple y sencillamente que domina todo y que impide realmente la innovación y el cambio. Lo vemos desde los libros de texto gratuitos, donde lo que uno aprende o no aprende lo dicta el gobierno federal, hasta qué tipo de servicios tiene. Desde mi punto de vista, lo mejor que habíamos tenido en México ha sido el seguro popular. Ese es un seguro médico que tenía un futuro grandioso y que se destruyó desgraciadamente y nos hizo sufrir mucho más en la pandemia con gente tan incompetente como Gatell. Yo a Gatell, él me debe de conocer, yo he escrito libros de epidemiología, he sido experto en epidemias y realmente es una persona preparada que actúa como un farsante para servir al presidente de México, causando la muerte de muchísimos mexicanos. Entonces necesitamos que las comunidades tomen control de sus gobernantes, de los ministros que le están tomando a cuenta constantemente, que haya transparencia a nivel local y que ellos tengan mucho impacto en las decisiones y que puedan modificar las decisiones para que cumplan con las labores de educar a sus hijos, de crear economías locales, en lugar de que todo venga desde arriba, con programas desde arriba, que se creen que van a funcionar en todos los estados y que sabemos que no va a pasar. Yo no tengo las soluciones, pero creo que siempre estar viendo desde arriba para abajo, sin tener realmente un consorcio entre las comunidades y el gobierno, donde haya verificación, donde haya transparencia, donde haya responsabilidad compartida, yo creo que no va a haber progreso. Y yo creo que la perspectiva de Rafael Correa era extraordinaria. ¿Por qué Corea del Sur sí lo puede hacer y nosotros no? Es la participación de la sociedad. Sí, es eso lo que hace la diferencia. O sea, sí, tenemos que involucrarnos. Claro, es correcto. No tenemos que dejar que los gobernantes y que los partidos y que los políticos decidan todo. Tenemos que involucrarnos. Yo, ya para terminar, los latinos en Estados Unidos formamos con lo que ganamos la quinta economía del mundo. Ya superamos a la India. O sea, quiere decir que no es falta de inteligencia, no es falta de cerebros, no es falta de talento. Es simplemente no tener un sistema de gobierno que permita que toda esta creatividad y todo este trabajo funcione. Es increíble que los mexicanos ahora mandemos 5,000 millones de dólares al mes a México y que seamos la contribución más grande después de lo que genera el TEMEC. Sí se puede, pero tenemos que estar involucrados todos. Exactamente. Ese es el tema, Carlos, muy bien dicho. Yo creo que es el tema de que nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan y no esperar a que sucedan. Pero Gonzalo, adelante.
Gracias, Carlos. Tocaste ahí muchos temas interesantes, una perspectiva de América Latina. Déjame subrayar dos cosas, destacar dos o tres cosas. Uno, decías la importancia de la educación, digamos, universitaria. Me parece fundamental. O sea, el tema de la educación sí es un tema crucial. Cuando me decía Gabriel, ¿dónde poner los pesos y los centavos, los pocos pesos y centavos de un presupuesto social? Ciertamente la educación es una prioridad, ¿no? Y en todos los niveles, el profesional, el universitario, es bien relevante. México sigue siendo un país que le hace falta una mejor calidad educativa pública y privada, pero también la educación desde abajo, porque si la población se queda, como decíamos en mi ejemplo, si la joven indígena que le tocó vivir en una zona rural, que le tocó ir a la escuela de baja calidad, si no mejoramos esa calidad y ese acceso desde el principio, pues ni siquiera va a llegar a la universidad. Y decíamos, Corea del Sur, pues Corea del Sur, participación y además educación. O sea, si algo hizo Corea del Sur es invertir en educación básica, intermedia y por supuesto universitaria. Entonces sí hay un tema bien importante que implica no solamente ir a la escuela, no solamente hacer el esfuerzo de que las niñas y los niños vayan a la escuela, sino que vayan a escuelas de calidad. Sí, déjeme añadir algo, si me permite. Mis dos abuelos fueron maestros rurales. Mi abuelo fue cerca de Nepantla, Tlalama, donde nació Sor Juana Inés de la Cruz. Mi abuela estuvo en Michoacán, era sobrina del general Lázaro Cárdenas, y los dos nada más habían terminado la primaria y eran maestros rurales. Y a mucha de la gente que educaron la sacaron bien. Yo una vez visité el rancho donde creció mi abuelo en Tlalamac y me encontré un maestro de matemáticas. Fue cuando se habían metido las matemáticas nuevas, no sé si se acuerdan, no sé, a lo mejor no son de mi edad, pero que lo que decían de New Math. Y el maestro que les había enseñado a sus estudiantes muy bien cómo multiplicar, sumar, restar, resolver problemas, me dijo, le hablé con él, me dice, usted es matemático, explíqueme este libro está mal, porque le estaban hablando teoría de conjuntos y esto. Profesores universitarios de México crearon los libros de texto, pero nunca involucraron a los maestros, ni sabían la preparación de los maestros, ni los conocimientos de sus maestros, y toda la experiencia de estos maestros de primaria se perdió porque los libros de texto vinieron de arriba sin nunca tomar en cuenta quiénes eran los que lo iban a utilizar y para qué comunidades iban a servir. Este es el problema de arriba para abajo. Gracias, Carlos. Seguimos con participaciones. Está Guillermo Memo Calzada. ¿Cómo estás, Memo? Gusto verte por acá también. Hola, ¿qué tal? Gusto a todos y a todos los que están acá en el Space. Muchas gracias por organizarlo, gracias a Gonzalo por la plática, a Sociedad y también a Carlos ahorita por la intervención que acaba de tener. Y va un poco, las preguntas que yo tenía, que más que una intervención como tal, son preguntas para Gonzalo. Es muy adecuado que van bastante ligadas a lo que estaba mencionando Carlos ahora. Entonces, la primera, Gonzalo, sería, ¿qué recomendarías tú, más que nada pensando en el gobierno nuevo que tendremos indudablemente para el 2024? ¿Qué recomendarías tú para cesar la explotación política tan grande que hay en los programas sociales? Que yo creo que después del tema de falta de recursos que estabas mencionando ahorita, es definitivamente uno de los problemas más grandes que tiene, que los deslegitima totalmente, y que viene ligado a lo que mencionó antes Daniel y lo que estaba mencionando ahora Carlos. ¿Cómo crees que se pueden blindar para darle continuidad? Tú estás mencionando el programa de oportunidades que después se quitó, ahorita mencionaron el tema del seguro popular, vimos que en Ecuador también sucedió eso con el programa que mencionaba Carlos de Rafael Correa. Entonces, ¿qué medidas crees que se pueden tomar para blindar estos programas, los que sí funcionen, y darle continuidad? Y la segunda pregunta, que va más centrada al tema internacional, es que en el marco de esta red de pobreza multidimensional de la que eres parte, ¿se te ocurre algún país, alguna práctica en particular que crees que a México le valdría la pena revisar, replicar? Por ejemplo, algo que hayan hecho en Chile, algo que hayan hecho en Argentina o algo así, porque creo que a veces se pasa un poco por alto la cooperación internacional e intentamos inventarnos cosas sin ver lo que hicieron nuestros vecinos que pudo haber funcionado, ¿no? Entonces, esas serían como dos preguntas.
que las hago más que nada pensando en que pues en estos espacios, como todos sabemos, participan y escuchan muchas personas que están involucradas y que quieren estar involucradas en crear este tipo de políticas. Entonces, ahí las dejo para tu consideración, Gonzalo, y si alguien más lo quiere comentar, adelante también. Gracias, Guillermo. Muy buenas preguntas y no fáciles, porque en los sexenios pasados le invertimos mucho a temas de tratar de blindar los programas sociales del tema político, tratar de mejorar. Las evaluaciones empezaron por un tema de tratar de indagar que el programa esté haciendo su chamba en vez de que sea solamente un tema electorero. Y yo creo que, como decía en algún momento Santiago Levy, este programa prospera, que todo el mundo, ojo, no era perfecto porque ninguno lo es, pero era un programa que tenía sus beneficios, especialmente el hecho de otorgar el apoyo a los más pobres. Ese era el gran logro del programa, junto con mejorar educación y salud de población rural. Pero, y muchos países lo copiaron el programa. Y a pesar de eso, y a pesar de esos resultados, de un plumazo el programa dejó de existir en este gobierno. Entonces, eso nos habla, como decía Santiago, de que por un lado, cuando tienes en a lo mejor accidente, déjame llamarlo así, político, cuando México le dio a un presidente y a su partido tanto poder, digamos, como el PRI en su momento, entendiendo esa lógica de esa votación, pues el resultado fue que hiciste un presidente muy poderoso que podía hacer básicamente lo que quería. Y yo creo que la solución de eso, como decía Gabriel, sí tiene que seguir siendo la insistencia ciudadana de toda la población mexicana que tiene un punto de vista diferente. El presidente López Obrador ganó democráticamente, pero para 2024 la población, con información, con presión, con intercambios como estos y muchos otros, sí estaremos dispuestos a decir, a ver, hay mexicanos que pensamos diferente y que es muy válido, y que nuestra propuesta ciudadana o de población que también va a votar también cuenta. Entonces, no pudimos blindar programas tan importantes como Prospera, tan importantes como el Seguro Popular, pero yo creo que sí hay que regresar al tema de poder expresarnos, no solamente en las urnas, sino en espacios como estos, en días como el 26 de febrero, y más allá, en decir, a ver, los mexicanos también hoy pensamos de esta manera, que puede ser diferente al gobierno, y es muy importante y es muy válida, ¿no? Y seguirlo haciendo. Y segundo, hay ejemplos relevantes en reducción de pobreza, es decir, cada quien con sus matices, pero China lleva 10 años buscando como objetivo clarísimo de su política pública reducir la pobreza extrema a cero. Y China celebró el año pasado, antepasado, ese logro. Por supuesto, habrá que ver si los datos chinos son los buenos, pero más allá de la transparencia del gobierno chino, sí es verdad que el gobierno chino se puso como objetivo acabar, no solamente reducir, terminar con la pobreza extrema, y parecería que o lo logró o está muy cerca de lograrlo. A lo mejor la pobreza cero es muy difícil, 0.0 es difícil, pero sí reducirla muy cercano a cero es posible, no solamente en China, pero también en países como México. Y recordar que China lo hizo con la política social expresa de hacerlo, más el crecimiento económico. Es un país con crecimiento económico pobre, está bien complicado reducir la pobreza. Yo decía al principio, por más programas sociales, y podemos hablar horas y horas sobre programas sociales y cómo mejorarlos, sin crecimiento económico y generación de empleos está bien complicado ganar en la lucha a la reducción de la pobreza. Entonces, China es un ejemplo interesante. Colombia es un ejemplo interesante de utilización de la medición de pobreza multidimensional
para que el gabinete entero del presidente Santos y que sigue, bueno, Santos hace algunos años y ahora hay una parte que sigue, o sea, el gobierno colombiano respetó la medición de pobreza multidimensional de los presidentes previos y se tenía, al menos con Santos, esta participación de los ministerios, de las secretarías, en donde sí se ponían objetivos conjuntos de reducir pobreza multidimensional, y lo cual quiere decir que a cada secretaría le toca algo, ¿no? Yo decía en algún momento, me parece que un error de haber creado la Sedesol es que es muy fácil que el resto de las secretarías se laven las manos en materia de pobreza y que digan, no, pues es bronca de la Sedesol, pues que siga repartiendo cosas, que siga repartiendo programas, y la pobreza es mucho más amplia que repartir programas, es generar crecimiento, generar productividad, tener un mejor sistema de justicia, y eso no depende de la Secretaría de Bienestar o Desarrollo Social, depende de todas las secretarías. Y Colombia, al menos en los sexenios pasados, tenían estas, llamaban mesas de equidad, en las cuales presidía el presidente de la República y organizaba cómo las secretarías podían contribuir a la pobreza. Eso es un buen ejemplo que en México lo hicimos muy parcialmente. Gonzalo, sé que tenemos algo así como 10 minutos y tenemos a muchísima gente que quiere hablar. Entonces, vamos a tratar de ajustar todo a los 10 minutos. ¿Te parece bien? Que pasamos con 2 comentarios en bloques de 2 y después nos das un comentario para salir, claro, para que nos comprometimos y bueno, vamos a tratar de salir en tiempo. Sí, no, claro. Si nos pasamos un poquito, no importa. Ok, Pablo y después Gina. Pablo, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Se los encargo a todos breve porque si andamos cortos de tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias, Sociedad. Gonzalo, qué gusto escucharte. Oye, pues panoramas como 82% del PYME que fracasa a los 2 años. Entonces, creo que se debe, fíjate que en Spaces nos han compartido, no sé, ¿tú qué opinas de esto? México ha cometido un error muy grande que ha dejado de apostar por la tecnología y por la ciencia. ¿Tú cómo ves esto? Tenemos que dar este empuje necesario para poder llegar a esos niveles económicos, crear esas políticas públicas que se necesitan, porque nos estamos rezagando. No sé tú qué opinas de esto y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. A ver, Gina, ahora antes de pasar con Gonzalo, adelante, Gina. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo nada más quisiera preguntarte, Gonzalo, ¿qué opinas de una reciprocidad, vamos, de que realmente se haga una sociedad entre las clases más desfavorecidas con sus opiniones y sus aportaciones y el gobierno? Y yo que estoy convencida de que las dádivas nos sirven y de que tendría que haber un quid pro quo. O sea, yo te voy a apoyar, por ejemplo, en un momento dado con una beca, pero a cambio de que estudies, o te voy a apoyar con el servicio médico, pero a cambio de que lo ocupes, etcétera. Creo que algo así se intentó con oportunidades, corrígeme si estoy equivocada, pero yo creo que esa sería la verdadera forma de salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Gina. Ahora sí, Gonzalo. Muchas gracias, Pablo y Gina. A ver, Pablo, mencionaste un tema que seguramente requiere otro espacio amplio, que es el tema de ciencia y tecnología en México, que por décadas no hemos podido hacer despegar la ciencia en México y darle la importancia que le deberíamos dar. Y hoy nos encontramos, y lo digo sin bronca, y ojalá haya alguien de aquí que nos escuche en el CONACYT o en el gobierno. Sí estamos con un CONACYT hoy bastante de capa caída y bastante ideologizado, y por supuesto puedo platicarlo con quien me digan del CONACYT, pero sí ha sido uno de los, desde mi punto de vista, uno de los retrocesos más importantes del CONACYT junto con la salud. Me parece que han sido 2 elementos que nos han hecho para atrás como país y que no son menores, sobre todo salud, o sea, haber
destruido el Seguro Popular a cambio de nada, porque el INSABI es nada. Me parece que fue uno de los fracasos más graves de este gobierno. Y no es que estuviéramos bien en los sexenios pasados. El sistema de salud siempre ha estado fragmentado, siempre le ha hecho falta presupuesto, le ha hecho falta interconexión entre los diferentes esquemas. Eso lo dijimos desde siempre, no solamente con este gobierno. Hoy está peor. Hoy este intento de hacer este sistema de salud, pues se queda nada más en la idea, en el sueño guajiro de las mañanas. Realmente hicimos para atrás. Y en ciencia y tecnología nos está pasando lo mismo, y habrá que pensar entre todas, entre todo mundo, para el 2024 y más allá, cómo componer lo que en esos dos espacios, salud y ciencia y tecnología, lo que hemos retrocedido en estos 4 o 5 años. Y el otro tema, Gina, decíamos, si ha habido programas específicos, individuales a lo mejor, que nos dieron algunos buenos resultados, ¿no? Otra vez hemos dicho múltiples veces sobre Prospero Oportunidades, que fue diseñado con mucho cuidado, que fue implementado con mucho cuidado, que se corrigió muchas veces y que daba este apoyo a los más pobres y que mejoraba la educación y la salud de los niños y niñas rurales. Porque fue bien pensado, insisto, ese programa no era el único que debería bajar pobreza. Hay otras cosas, como lo hemos dicho aquí, pero el gran reto es cómo incentivar, cómo presionar, como decía Gabriel al principio, a los gobernantes de hoy y de mañana, de que los programas, las políticas sociales, las ideas vayan más allá de un capricho de alguien momentáneo, sin evaluación, sin pilotaje, nada más echando ahí, decir, a ver, pues, lo dijo el presidente, hay que hacerlo porque si no nos va a regañar. ¿Qué ha pasado hoy y en el pasado también? Entonces, ¿cómo ser una ciudadanía que le exija algo al poder? ¿Y cómo hacer funcionarios públicos que también seamos responsables y le exijamos a nuestro jefe, el presidente? Yo entiendo la presión de la gente que trabaja en los gobiernos de que pues, la chamba está en medio, pero también seamos responsables. Es decir, cuando veamos cosas como funcionarios públicos que no nos parecen, que no sean los adecuados, a pesar de que lo diga el subsecretario X o Y, me parece que hay que decirlo. Eso también es democracia desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Alberto y después Fausto. ¿Estás ahí, Alberto? Sí, hola, buenas tardes. Adelante, buenas ¿Cómo tardes. están? Sí, yo creo que el problema de las políticas públicas en México son esta parte de los procesos administrativos, pues, ¿no? Porque los puestos son muy transitorios y algunos proyectos importantes llevan tiempo en ejecutar, en ver resultados, en algunos pues podrían ser hasta décadas y nadie está para revisar porque todos los funcionarios públicos desgraciadamente pues van y vienen y estos proyectos pues no van embonando. Y creo que otro problema también muy importante es que las personas encargadas de estas instituciones que van a llevar a cabo estos cambios estructurales, pues no tienen el conocimiento y a veces las ganas de ayudar, si no se cruza con el conocimiento y la educación, pues no se avanza tampoco, porque quieren erradicar la pobreza y hablar de muchas cosas cuando no se tratan los problemas de fondo. Yo creo, bueno, más bien mi pregunta sería es, ¿qué recomendarías, Gonzalo, para que estas políticas públicas incluyan a servidores bien capacitados en estos proyectos que se puedan además llevar a largo plazo? Pues, ¿no? Que haya sí un dirigente que se vaya en la alternancia de gobierno, pero que haya abajo empleados que tengan calidad y que se puedan ser empleados públicos de largo plazo, pues, ¿no? Yo creo que eso es
lo que comentabas ahorita del miedo de poder decir, oye, esto no está correcto porque ni siquiera hemos hecho una evaluación del programa y ya lo están lanzando por lo mismo, pues, ¿no? Por la transitoriedad de los empleados. Yo creo que eso sería lo más importante. Qué interesante punto. Fausto, adelante. Saludos a todos, qué gusto verlos, aunque sea aquí sus fotos en el Space. Para mí, nada más les quiero dar un comentario muy personal, pero a la vez muy ilustrativo. Tengo un poquito años de vida que me ha tocado ver el desarrollo de este país y creo que los proyectos más importantes han sido los que nos han hecho estas mejoras que a lo mejor no vemos, pero vivimos. El Tratado de Libre Comercio es algo que se fue mucho más allá de cualquier economista o idea que puedan haber tenido en cuanto a ingreso al país y desarrollo regional. El Bajío se pobló completamente en toda la carretera hasta León de industrias, la frontera norte igual. Entonces, ha habido aciertos importantes y a lo mejor no tan planeados, pero sí hay que pensar a lo grande, no hay que pensar a lo corto, al vamos a dar aquí. Yo pienso que el desarrollo regional es algo muy importante, la salud perfecta y realmente dar las oportunidades en los espacios sociales más necesitados es lo importante, lo que tenemos que pensar. No invertir en los grandes Santa Fes, en los grandes valles ponientes, en Andares, en Guadalajara, sino irnos a otro tipo de lugares diferentes e invertir y a dar oportunidades de educación, ingreso y, por supuesto, trabajo. Ese es el México que quiero. Abrazo a todos. Gracias, Fausto. Gonzalo. Gracias, Alberto y Fausto. Alberto mencionó una cosa muy importante y lo habíamos, alguien también lo había dicho antes, y es la importancia, Connie lo dijo antes, también la importancia de la implementación, de la buena implementación de los programas. Cómo pasar de la idea buena, cómo pasar de localizar lo que tenemos que resolver, de 2 o 3 ideas buenas de cómo hacerlo, con políticas públicas, con programas presupuestarios, y muy importante, cómo implementarlos para pasar de esa idea general abstracta a que funcione en el campo. Y el mundo está lleno de programas con buenas ideas y con malas implementaciones, porque se nos olvidó, como decíamos, la parte de, no sé si llamarle experto, pero de la parte de la persona que sabía qué había que hacer en campo para que el programa funcionara y cómo corregir en las primeras meses o años del programa. Yo creo que, y cada vez más los que nos dedicamos a evaluación, cada vez más vemos la relevancia, no solamente de evaluar un programa después de 2 años, sino de evaluar la implementación para que no estemos gastando la lana y después de 1 año, digamos, 2 años, digamos, pues es que no funcionó por tal cosa. Eso pasa en muchos exenios. Y déjame dar un ejemplo para que vean que no solamente hay aquí de este gobierno. Cuando el presidente Calderón sacó una idea importante que era darle mejor empleo a los jóvenes, un programa que se llamó Primer Empleo. Las evaluaciones que hicimos muy, muy sencillas de diseño nos daban cuenta de un programa que tenía problemas importantes de diseño. O sea, el diseño era muy churrigueresco de ese programa y por lo tanto ninguna empresa estaba dispuesta a entrarle a ese programa que podía ser atractivo en la idea. La implementación y el diseño no eran buenos. Entonces, esto es un ejemplo donde muchos programas en muchos gobiernos podemos tener errores, pero si queremos corregir en una democracia, si exigimos como ciudadanos el que nos digan cómo va y corregir y exigirle a los presidentes, a los secretarios, a los subsecretarios, es importante. Y esto me lleva a la idea de que como ciudadanos tenemos también, nos encanta exigir al presidente, por obvias razones, porque él es el que encabeza el gobierno, y cualquier otro presidente, pero también tenemos que ser responsables a los secretarios y a las secretarias. Es decir, un secretario y una secretaria que nada más dice que sí, señor presidente, pues es tan irresponsable como el presidente o como el equipo que no llevó a cabo bien el programa. Entonces, sí los secretarios, sí las secretarias, sí los subsecretarios, sí las subsecretarias son responsables cuando un programa no va bien y no se corrige.
No es que no haya errores, yo insisto, la política pública hay un chorro de errores porque no es fácil hacerla, pero tenemos la responsabilidad de mejorarla, corregirla con transparencia. Entonces, hay que hacer responsables a los secretarios también. Digamos, Fausto mencionó otra vez la palabra con la que yo empecé, que me gusta mucho, y es cómo hacemos un país en el que haya más oportunidades para todas las personas, para todas las personas. Y eso es, me parece, el centro de cualquier política social buena. Me decía Gabriel, ¿cómo medir que la política social va bien? Una es la pobreza, seguramente la más básica es la pobreza, pero no podemos quedarnos solamente en que baje la pobreza, sino en poder plantear y ver con objetividad que estamos mejorando las oportunidades de mujeres, de población indígena, de población con discapacidad, de población con colores y razas diferentes, de población con preferencias sexuales diversas. ¿Cómo estamos haciendo que seamos un México mucho más justo y eventualmente mucho más próspero? Me parece que ese es el centro, debería ser el centro de la política social. Sí, no, totalmente. Y me gustaría hacerte una pregunta, y escuchando lo que decía Alberto de el riesgo que representa la rotación pues de los profesionales en la implementación y diseño de políticas públicas, eh, si existe algún ejemplo en el mundo donde exista un ente autónomo del gobierno federal, y precisamente para aislar lo que se habló hace un rato, para no politizar los programas públicos, donde participe la sociedad civil, donde pueda existir un profesional de este tipo de trabajos y sea supervisado por la misma sociedad. Sé que en Estados Unidos, en algunos condados, tienen estos órganos ciudadanos donde participa el gobierno y hay profesionales en ciertas ramas y la sociedad participa y opina y monitorea y supervisa. Eh, no sé si a nivel nacional, nivel federal existe en algún país, pero esa es mi pregunta. ¿Existe algo así a esa escala o realmente sería muy ambicioso y muy complicado? A ver, yo veo dos cosas. Veo, en primer lugar, la aspiración que nos fue fallida, incluso cuando Fox la propuso, del servicio profesional de carrera, ¿no? Este gobierno en el cual pueden cambiar los secretarios, el presidente, por las votaciones, cada quien elige a quien quiera, y vamos rotando, digamos, los partidos y las personas en el gobierno, pero no rota todo, no se va toda la secretaría, porque tendríamos un servicio profesional de carrera. Es decir, el cuate que no tiene partido, que no le interesan los partidos, que es un técnico que sabe hacer la chamba en los niveles intermedios y bajos. Esa era la aspiración y me parece que sigue siendo una aspiración buena, porque si no, en la práctica lo que sucede hoy y casi siempre es que gana alguien, o sea, gana alguien y mueve a todo mundo hasta el cuate que recibe los refrescos, y entonces se pierde una memoria histórica importante y hay que empezar de cero. En este gobierno fue muy claro. Y por lo tanto, una es el servicio profesional, y dos, déjame darte dos ejemplos bueno, yo lo sigo creyendo que así son, y son muy locales. El INEGI sigue siendo hoy, en México, una institución muy profesional, muy rigurosa, porque el diseño institucional del INEGI, el conjunto de normas que lo crearon, son normas que están bastante bien, ¿no? No quiero decir que pueden estar bien siempre, pero el INEGI hoy sigue funcionando bien, da cifras rigurosas. Hay un conjunto, o sea, a pesar de que cambió digamos, el presidente, que claramente digamos, es una persona a lo mejor puesta por el presidente, en fin, pero es una persona profesional, y además los vicepresidentes, la gente que está abajo, lleva años en el INEGI. Es un buen ejemplo de ese servicio profesional de carrera que decía.
El segundo, déjame decirlo, porque así lo creó el Coneval. El Coneval, si ustedes ven el informe de ayer del Coneval, es un informe bastante bueno, es un informe que dice netas, porque el INEGI y el Coneval están para decir netas. Y el diseño institucional de los dos los ha hecho hasta el momento instancias donde en general las cosas funcionan. Y otra vez, el Coneval puede cambiar el secretario ejecutivo, pero los consejeros que son académicos, Gabriel, o sea que hay una, una parte de la sociedad civil que es la academia, que es la que rige el Coneval. O sea, el secretario ejecutivo no se manda solo en Coneval, son los consejeros del Coneval los que deciden los temas técnicos y el director o secretario ejecutivo ejecuta lo que los académicos acordaron. Entonces, hoy por hoy ese equilibrio existe, podría romperse mañana, pero hoy por hoy existe. Entonces, diseñar bien las instancias con esta vigilancia ciudadana, Gabriel, desde el origen, no solamente seguirlas ahorita, sino cómo diseñaste bien una institución, nos puede dar para mucho, ¿eh? Sí, yo creo que es por ahí. O sea, yo creo que tiene que haber, no sé si un INE de políticas públicas, un INE del sistema, de los sistemas educativos, donde la participación y la representatividad de la sociedad esté ahí. Ana Lucía, Bueno, perdón. déjame decir que, digo, otro ejemplo es el INE, ¿no? Claro, no. O sea, el INE es un ejemplo del que lo hemos por el momento blindado a todo dar. O sea, el peligro es que se rompa, Correcto. ¿no? Por un tema claramente de poder. Pero, digamos, el INE es otro ejemplo de una institución bien diseñada de origen, ¿no? Es que yo creo que en la medida de que podamos limitar el poder del Ejecutivo y que las instituciones funcionen, vamos a tener un país mucho más eficiente. Esa es democracia, mano. Esa es democracia, tener contrapesos. Y ahí vamos. Es que eso es democracia y es lo que está en riesgo y qué bueno que terminemos la conversación en este punto, Gonzalo, porque también tenemos que hacer conciencia de la fragilidad, ¿no? De la democracia, aquí y en todo el mundo. Es decir, o sea, hay buenos diseños y hay muy buenos esfuerzos. A veces mencionamos al INE como pues, el último dique democrático, pero valdría la pena resaltar otras instituciones como el Coneval y el INEGI que tú ya mencionaste. Yo tampoco descarto al INAI. Claro. Y hay que hablar de eso porque en verdad hay que usar esos ejemplos para resaltar lo que significa la profesionalización, lo que significa las instituciones bien diseñadas desde el origen, como lo dices, pero son instituciones en donde participa la ciudadanía. Entonces, hay que hablar de eso a más profundidad, hay que resaltar esos valores, hay que resaltar esos esfuerzos y esas instituciones y hay que luchar por ellas. Por eso la relevancia de la lucha en la que estamos justamente en este momento, que es por nuestro Instituto Nacional Electoral. Y digo nuestro porque en verdad hay que tomarlo como nuestro, como parte de nuestra cultura democrática y de nuestro esfuerzo, así como el Coneval, del cual tú has sido una pieza importantísima, Gonzalo, y la verdad es que es un lujo tenerte el día de hoy con nosotros para hablar de esto. Y nos quedamos, Gonzalo, si me permites, con la tarea de volver a tener un encuentro contigo, porque hay muchas manos levantadas, muchas solicitudes. Creo que ha sido un diálogo enriquecedor, pero se quedan muchos temas en el tintero. Algunos los mencionó Pablo, el tema de la ciencia, la tecnología. Yo quisiera hablar de la evaluación, o sea, que nos metamos al tema de la evaluación de los programas, porque esa es otra área sobre la que hay que abundar y sobre todo, Gonzalo, quedarnos también con la inquietud en verdad, de pensar en el futuro de nuestro país y de pensar en que hay buenas políticas públicas que se pueden implementar y que así podemos salir adelante a pesar del escenario tan catastrófico en el que estamos en este momento. Es decir, sí tenemos que ponernos a pensar, a construir, y estos foros que estamos haciendo en SOC Civil MX y en Unidos y estos grupos, todos estos ciudadanos que ves aquí interesados en el tema y haciendo propuestas y haciendo reflexiones, son los esfuerzos que hay que seguir impulsando y hay que seguir propiciando. Entonces, dejamos la puerta abierta, Gonzalo, para que volvamos a hablar de política social y ojalá pronto podamos tener el tiempo de reencontrarnos contigo
para que este tema no se quede así a la mitad. Hay mucho más que hablar y de nueva cuenta, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y déjame tomar esta última reflexión muy rápido, pero decíamos hace ratito, un gobierno bien hecho es un gobierno en donde las elecciones hacen que puedan cambiar los jefes, pero la gente que arrastra el lápiz ahí sigue, no se mueve, pues, ¿no? Ese es un gobierno Chile se parece un poco a esto, pero como en México no lo tenemos hemos tenido que crear instancias como el INE, como el Coneval, para que esas sean las instancias autónomas, porque adentro del gobierno no se ha podido, ¿no? O sea, hay países que no necesitan un Coneval, porque el propio gobierno transparente te dice la neta de cómo va la pobreza, o te dice la neta de que hace unas elecciones libres, ¿no? Como en México no hemos podido hacer que el gobierno sea imparcial, hemos tenido que crear esas instancias que están deteniendo la democracia. Si esas instancias se quiebran, pues nuestra democracia se quiebra, porque el gobierno no ha estado diseñado para esas formas independientes y profesionales del quehacer gubernamental, ¿no? Entonces, es una reflexión que da para mucho y yo agradezco mucho la invitación y el encuentro y el intercambio. Espero que sirva. Gracias, sí Gonzalo, sirve. y qué buena reflexión haces, porque todas estas instituciones que evalúan, que están vigilando, pues es porque tenemos, a ver, el INE es lo que es ahorita y cuesta lo que es ahorita, porque ha estado basado digamos, lo han hecho enorme, basado en la desconfianza. Así es. O sea, es decir, Lorenzo Córdoba lo ha explicado muchas veces y nos lo explicó a nosotros en un space. Tú vas en Inglaterra, la boleta es un papel cualquiera. Hay Exacto. países donde es una mesa vacía, la gente llega y vota y no hay por qué desconfiar. ¿Sí? Entonces, por eso el INE es lo que es ahorita y por eso este Así papel es. especial y por eso nuestra credencial tiene tantas medidas de seguridad y demás, y por eso nos sentimos seguros, pero pues también hay que remitirnos al por qué estábamos inseguros, ¿no? Así Ojalá es. llegáramos a esos puntos, Gonzalo, pero por lo pronto lo que tenemos y las instituciones que tenemos y como las hemos diseñado para estar más seguros, hay que protegerlas porque no hay condiciones para destazarlas y para cortarles las piernas y los brazos y quedarnos con la tranquilidad de que pues no hay nada que cuidar ni que proteger, al contrario, por eso estamos tan preocupados en este momento, porque esto nos da muchísima incertidumbre y aparte afecta nuestros derechos. Pero bueno, es un tema que da para mucho y pues quedan las puertas abiertas, Gonzalo, para que regrese siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Pues muchas gracias, gracias. Y sé que hay muchas personas que se quedaron esperando el micrófono. Una disculpa, pero sí habíamos acordado con Gonzalo terminar, de hecho, incluso hace 15 minutos y pues bueno, nos seguimos. Pero de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, nuevamente estás invitado, estaremos en contacto seguramente y nos encontraremos nuevamente, Gonzalo. Gracias. Gracias, un abrazo, Gabriel, Nalu y todo el mundo. Gracias. No, gracias. Y como en cada uno de nuestros spaces, cuando cerramos cada uno de estos foros de Sociedad Civil México, les pedimos que por favor conectemos entre todos nosotros, aprovechemos que estamos aquí reunidos, que somos gente, somos ciudadanos que tenemos como un objetivo común un mejor país y aprovechemos, hay que seguir la cuenta de Gonzalo, quienes no la siguen, síganla. La de Analú, la de Pablo, la de May, la de Frank, que está aquí, la de Alfredo, la de Lore, la de Juan, la de la doctora, la de Elvira, la de Unidos, que también está aquí, bienvenido. Unidos, qué gusto verte, la de Pau, todos los que están aquí, hay que conectarnos y solamente conectados vamos a tener impacto. Eso ya lo aprendimos y ahora sí que hablamos con la experiencia de lo vivido. Solamente cuando generamos conexión entre nosotros las cosas funcionan. Muchas gracias y sigamos unidos. Que tengan muy buenas noches. Nuevamente disculpas a todos aquellos y aquellas que quisieron hablar y que desgraciadamente no se pudo el día de hoy, pero seguramente estará con nosotros Gonzalo muy pronto. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches y dejamos un poquito de esta musiquita para que conecten con los que están alrededor de ustedes. Cuídense, que tengan buenas noches.
Si tú también crees que el Plan B es ilegal y tramposo, alcemos la voz. Este 26 de febrero gritemos unidos. Mi voto no se toca. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Si tú también crees que el Plan B es ilegal y tramposo, alcemos la voz. Este 26 de febrero gritemos unidos. Mi voto no se toca. El INE no se toca y en 5 cerramos. Que tengan muy buenas noches. Analu, ¿quieres decir algo? ¿Abriste el micrófono? Por favor, compartan la convocatoria para que todos salgamos el 26 a las plazas públicas del país a manifestarnos, a expresar desde la ciudadanía nuestra preocupación por este deterioro institucional, por la violación a nuestra Constitución, a nuestros derechos, especialmente nuestro derecho a votar de forma auténtica y libre. Por favor, compartan todas las publicaciones que convoquen al 26 No se de toca. febrero al Zócalo y a las plazas públicas del país. Y recuerden que nuestra convocatoria no es para pedir la renuncia del presidente, ni mucho menos, es para darle nuestro respaldo a la Suprema Corte y decirle que estamos esperando que hagan valer nuestra Constitución y lo haremos de forma pacífica, ordenada, como lo hicimos el 13 de noviembre, es más, en un ambiente incluso familiar, para que todos se sientan tranquilos y confiados de que estamos organizando esto con la mejor intención, de la mejor forma, y ahí los esperamos, pero por favor súmense a la convocatoria y compártanla en todos sus grupos de WhatsApp y en todas las redes sociales y acudan a las plazas públicas del país acompañados de más personas, porque esta tiene que ser una gran manifestación y a la vez una gran fiesta ciudadana. Muchas gracias. Si tú también crees que el Plan B es ilegal. No, estuvo bien. No, esto tiene que ser, tenemos que hacerlo con la alegría, como lo hemos hecho siempre. Vamos, cuando estamos juntos somos más fuertes y cuando estamos juntos hay que celebrarlo. Hay que celebrar que vamos a exigir y que estamos defendiendo nuestra democracia, nuestras instituciones, que nos escuchen todos y que escuchen bien fuerte lo que queremos. Y lo que queremos es un mejor país. Y por eso hacemos estos foros, por eso hacemos estas conversaciones y por eso tanto tiempo que le dedicamos a esto. Muchas gracias, de verdad. Analu, ahora sí. Vámonos, gracias. Si tú también crees que el Plan B es ilegal y tramposo, alcemos la voz. Este 26 de febrero gritemos unidos. Mi voto no se toca. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches.